La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Voy a leer nuevamente la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer del profeta Daniel. Y voy a leer solamente del capítulo 1, el versículo 8 y el versículo 17, que la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Y en el 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Te ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en este lugar. Para los que no pudieron asistir también, bendíceles, Señor, con bendiciones nuevas, renovadas en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que se diga solamente lo que tú quieres y que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la enseñanza a la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, durante este mes hemos estado teniendo estudios sobre la vida de santidad, lo que cada uno de nosotros debemos tener, debemos vivir, debemos ser, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y este día, el domingo pasado estuvimos viendo también de una manera general lo que es la santidad. El primer domingo nuestro hermano Macías habló acerca de la santidad de un hombre llamado Noé. Y ahora quiero que tomemos este ejemplo del profeta Daniel, desde que fue muy joven, lo que hizo, lo que decidió hacer, él y 3 personas más, 3 jóvenes más que estaban ahí. Y debemos aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, si hablamos de la santidad, debemos reconocer que la palabra santidad no es algo que alguien pueda vivir en algún momento dado, o que personas exclusivas o personas extraordinarias puedan vivir. La santidad es un estilo de vida que todos podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermanos, la santidad viene porque Dios nos ha escogido, porque Dios ha escogido a cada uno de nosotros para que seamos salvos, para que seamos santos, para que creamos en Él. Santo no quiere decir alguien que hace milagros, o no quiere decir alguien que es perfecto, que no comete errores, no. Santo quiere decir una persona que está consagrada a Dios, que hace la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado, nos ha escogido a cada uno de nosotros para que tengamos una vida de santidad. Por eso la palabra de Dios dice que pertenecemos un linaje escogido. Y esto no quiere decir que alguien quiera ser superior a otros, o que alguien quiera decir yo soy superior a aquel. No, quiere decir que somos servidores, que somos siervos de Dios, que servimos a Dios sirviendo a las demás personas, no que somos en algo superiores a alguien, por supuesto que no. Y hermanos, cuando nosotros decidimos tener esta vida de santidad o vida que le agrada a Dios, entonces tenemos la bendición de Dios. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios bendice.
Hermanos, en las acciones de gracias hace rato, los que dijimos algún testimonio, yo creo que todos tenemos algo que agradecer a Dios, alguna bendición que ha dado a nuestra vida o a nuestra familia de una o de otra manera. Y trataré de ser breve, hermanos, y quisiera que tuviéramos un breve estudio sobre la santidad en la vida de Daniel y de sus compañeros. Y podemos ver primeramente la vida de santidad del linaje escogido por Dios cuando hay situaciones de adversidad en la vida de cada uno de nosotros. Les decía que santidad significa ser una persona apartada para servir a Dios, no alejada de la sociedad, no alejada de su trabajo, no alejada de su familia, no, una persona consagrada a servir al Señor. Tampoco quiere decir que va a dejar todo y se va a venir todo el día al templo, no, quiere decir que en su trabajo, en su vida, en su familia, va a ser una persona que adora a Dios, alejada de todo pecado, de toda práctica de pecado. Sabemos que nadie es perfecto y que todos cometemos errores y pecamos, pero es diferente a tener una vida continua a una práctica de pecado. Y por eso la palabra de Dios nos invita a que aún en la adversidad podamos ser linaje escogido de Dios y podamos tener vidas de santidad. Y para tener un poquito de contexto acerca de la palabra de Dios, de lo que dice en este pasaje de Daniel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios había bendecido desde sus patriarcas, desde Abraham, Isaac, Jacob, después con todos los que vinieron, los reyes, los sacerdotes, los jueces, todo era bendición para ellos. Y Dios les había pedido que fueran fieles a Él, que creyeran en Él, que no se apartaran de Él, que estuviesen siempre cerca de Él. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde y un pueblo que se apartaba de Dios. Cuando recibía bendiciones de Dios estaban consagrados, cuando Dios hablaba a ellos eran gente consagrada, pero en cuanto se les pasaba la situación se olvidaban y se volvían a los ídolos y cometían toda clase de maldad en la vida de ellos y en la vida de sus familias. Por eso, un tiempo antes el profeta Jeremías les habló al pueblo de Israel y les decía: reconsideren la situación, vuelvan al camino de Dios, crean en el Señor, obedezcan al Señor. Pero el pueblo del Señor no quiso obedecerlo. Y entonces Jeremías en su profecía dijo de una situación que había de venir en los tiempos precisamente de este hombre llamado Daniel. Y la consecuencia de su pecado fue que se levantó un hombre llamado Nabucodonosor, un rey de los sirios, y dijo: voy a invadir Jerusalén y voy a saquearla. Entonces vino con todo su ejército y en la ciudad de Jerusalén, la capital del imperio de Israel, sitió la ciudad. En ese tiempo sitiaban la ciudad, se ponían todos los soldados alrededor de la ciudad y no permitían que nadie saliera, y si alguien intentaba salir lo mataban, o si alguien quería entrar era muerto. Entonces la gente dentro de la ciudad empezaba a terminarse el alimento, empezaba a terminarse el agua, empezaba a haber una situación desesperante y no sabían qué hacer porque no podían salir a conseguir alimento ni nadie podía traerles y estaban rodeados. Finalmente el ejército de Nabucodonosor entró a la ciudad de Jerusalén, destruyó, quemó, mató, golpeó, hizo lo que se le dio la gana. Incluso el templo de Salomón, el templo que habían edificado los judíos, tan grande, tan suntuoso para alabar a Dios, que era, digamos, el orgullo de ellos aquel templo, que era lo que ellos consideraban la representación de Dios ahí, que era el lugar donde venían a consagrarse y a adorar a Dios. Nabucodonosor y sus hombres arrasaron el templo, lo destruyeron, lo quemaron, incluso hasta los cimientos de las paredes sacaron. Todo fue destruido completamente y fueron llevados a Babilonia como esclavos. Prácticamente todos los hombres y todas las mujeres fueron llevados, deportados a Babilonia para que allá sirvieran como esclavos. En el libro de los Salmos, en el Salmo número 37,
Hay una referencia a esta situación cuando estaban esclavizados en Babilonia. Y dice que muchos de los judíos tenían la costumbre de salir de la ciudad cuando les daban permiso sus patrones, sus dueños, y salían a las orillas de un río y ahí estaban sentados, recordando solamente lo que habían vivido cuando tenían libertad, cuando vivían en su ciudad, cuando vivían en Jerusalén. Y lloraban porque ahora eran esclavos, porque no tenían libertad. Y dice ese salmo que alguien les decía, bueno, y ustedes que eran tan alegres, que cantaban, que tenían arpas y que adoraban a Dios, ¿qué les pasa ahora? Y decían ellos, ¿cómo podemos adorar a Dios estando en esclavitud? ¿Cómo podemos adorar a Dios siendo subyugados si no tenemos libertad? Y no alababan a Dios. Incluso hay una canción de los ríos de Babilonia que habla de esta situación, que es tomada precisamente de este Salmo 37. Estaban en esa situación de esclavitud completa. Hermanos, nosotros a veces no podemos entender cómo es esa situación porque nunca hemos sido esclavos. Porque siempre hemos tenido libertad aquí en México, en nuestra patria, y podemos ir a donde quiera, y podemos trabajar en lo que querramos, y podemos salir y entrar a la hora que querramos y nadie nos dice nada. Nadie nos tiene como esclavos ahí subyugados, haciendo trabajos forzados sin ninguna paga. Gracias a Dios que no tenemos esa situación y a veces no alcanzamos a entender cómo es esto. Pero pudiéramos pensar que la esclavitud de ellos, de la noche a la mañana, se acabó la libertad. De la noche a la mañana perdieron todo lo que tenían. Perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, perdieron sus propiedades, sus pertenencias, lo que tenían en sus casas, lo saquearon, lo quemaron. Se quedaron sin nada y muchos de ellos se quedaron sin familia, porque a muchas familias mataron y acabaron con la vida de muchas personas, de hombres y de mujeres y de niños. De la noche a la mañana se quedaron sin nada, sin familia, sin trabajo, por un país extraño, por un país perverso. Y además fueron deportados, fueron llevados a Babilonia, a una cultura que no conocían, a gente que no habían visto, a un idioma que ellos no sabían. Y como esclavos, amarrados a cadenas y amarrados a servir solamente por la comida. Era lo único que les daban. Después vinieron algunas otras situaciones, pero vino todo esto a la vida del pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Todo se terminó para ellos. Yo pensaba, ¿cómo podía imaginar uno de nosotros, una situación así aquí ahorita en nuestro tiempo, en nuestra ciudad? Y dijo, quizás si se quemaran mi casa o la casa de alguna persona que sale con su familia o sale él y cuando regresa de trabajar la casa está quemada, hubo un incendio y su familia se murió, y quizás pudiéramos alcanzar a sentir un poquito lo que ellos sintieron en ese momento. Aunque gracias a Dios a ninguno se nos ha quemado la casa, y quiera Dios que nunca nos suceda, a nadie le suceda esto, pero ha sucedido. Me imagino que muchos de los hebreos allá empezaron a decir, ¿por qué nos pasa esto, Señor? ¿Por qué permitiste que este pueblo pagano, perverso, viniera y nos atacara y matara a nuestras familias y nos trajeran a este país a vivir como esclavos, a sufrir, a estar en esa situación? Y yo creo que muchos empezaron a protestar y a preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste esto, Señor? Y tal vez muchos de los niños y de los jóvenes que había pudieron haber dicho, pues nosotros qué culpa tenemos de que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Que no es un Dios que nos ama? ¿Que no es nuestro Padre Celestial? Y tal vez muchos empezaron a protestar y a decir y a lamentar la situación en la que vivían. Hoy nosotros, hermanos, a veces pasamos por problemas también, a veces provocados por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, por no decidir de acuerdo a la voluntad de Dios.
A veces también pasamos por problemas porque vivimos en un mundo así, donde hay problemas, donde hay accidentes, donde hay enfermedades, donde hay adversidades. Y a veces nos sentimos también dolidos por la situación propia que estamos viviendo. Y hermanos, cada uno en su familia y cada quien en forma personal, a veces tiene alguna situación que le está agobiando, que le está causando dolor, que le está causando llanto, por alguna situación que vivimos. Y a veces también empezamos a preguntarles: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que yo tomara esta decisión? ¿Por qué permitiste que pasara esta situación? ¿Por qué permitiste que este accidente? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? Y a veces, hermanos, en la adversidad, en las situaciones adversas, tenemos que reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, grande, que aún en esas situaciones nos ayuda, nos fortalece y que nos da la oportunidad de seguir adelante. Hace bastantes años conocí yo a una joven cristiana, una jovencita como todas las jóvenes, alegre, hermosa, que servía a Dios, que participaba en la iglesia. Y un día se sintió mal, sintió algo en su cuerpo, que se sentía mal. Cuando sus padres la llevaron al médico y le hicieron exámenes, vieron que tenía cáncer, y que el cáncer a esa altura estaba muy avanzado ya, que prácticamente lo que le pusieran, lo que le hicieran, las quimios o los demás tratamientos ya no le servían para nada. El cáncer había ya hecho metástasis dentro de su cuerpo y no había ya forma de revertir esa enfermedad. Esa joven en ningún momento renegó contra Dios. En ningún momento le dijo: Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy una fiel creyente en ti, cristiana, ¿por qué me pasa esto? En ningún momento habló mal contra Dios. En ningún momento estuvo enojada. Siempre que estaba esa joven visitándola, siempre estuvo con una palabra de alegría y de ánimo. Sus familiares, sus papás estaban derrumbados ante la situación de ella y ante el dolores muy grandes que estaba viviendo esta joven. Y ella los animaba. Ella les decía: no se preocupen, ustedes crean en Dios, ustedes confíen en Dios. Y en medio de un dolor donde le ponían medicamentos de analgésicos que le duraban muy poco tiempo, y luego otra vez venía el dolor tan fuerte, y ella decía: yo ofrezco este dolor y honro el nombre del Señor, porque aún en medio de este dolor puedo glorificar a Dios y reconocer que Dios es grande, es poderoso y es amor. Y así estuvo todo el tiempo hasta que falleció. Hermanos, nosotros, les decía, pasamos a veces por adversidades, por enfermedades, por dolor, por accidentes, pero Dios debe ser glorificado en nuestra vida, en todo lo que nos pase. A veces decimos y a veces protestamos y a veces le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo permites? ¿O por qué me lo mandas? Pero nos olvidamos a veces de glorificar en estas situaciones a Dios, de honrar y de reconocer que Dios es el Padre Celestial y que aún en las situaciones de mayor adversidad nunca desampara el Señor nuestras vidas, nunca nos abandona y siempre nos da la fortaleza y siempre nos da la ayuda para que podamos seguir adelante. Por eso, hermanos, la santidad del linaje divino, no solamente cuando las cosas están bien, sino también cuando hay adversidad en la vida nuestra. Pero también es importante la santidad en la vida nuestra. Volviendo al pasaje, están deportados allá en Babilonia, están sirviendo como esclavos, hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños, porque llevaron a jovencitos que ya pudieran servir como esclavos, los llevaron a Babilonia.
Y de todos los que llevaron, el rey les dijo: escójanme a unos grupos de jóvenes. Y les dio las características que deberían tener estos jóvenes. Y les dijo: tienen que ser jóvenes que sean con entendimiento, que hayan estudiado, que se hayan preparado. Tienen que ser jóvenes que sean sabios. Tienen que ser jóvenes que tengan, aún en el aspecto físico, buen parecer. Que sean bien parecidos. Que sean entendidos, que tengan conocimiento. Apártenmelos, porque esos jóvenes, esos grupos de jóvenes van a venir a servir al palacio real. Y además, a esos jóvenes durante 3 años, si ustedes observaron en la lectura que hicimos, durante 3 años los van a preparar en toda la cultura de los caldeos, que eran los que vivían en Babilonia. Los van a preparar para que sirvan dentro del palacio real, para que estén aquí dentro del palacio. Van a tener todas las comodidades, van a tener el mismo alimento del rey, van a tener el mismo vino del rey y van a gozar de todo lo que hay aquí dentro del palacio. En un palacio con un rey pagano, con un rey perverso, con un rey malvado, con un rey pecador, ¿qué de cosas no habría para cometer pecados? ¿Qué de oportunidades, qué de personas? Habla la palabra de Dios ahí que el rey tenía eunucos, y los eunucos eran los hombres encargados de cuidar a las concubinas que había en el palacio. Imagínense esos jóvenes entre 19 y 20 años, 18 y 20 años. Se les abre de repente una oportunidad, una puerta para cometer todo lo que quisieran. El vino, el exceso de comida, ¿qué no habría en el palacio real de Nabucodonosor, un rey perverso? Pero dice la Biblia que tomaron una decisión y que le dijeron a quien se estaba encargado de ellos: no permitas, no nos des, no nos obligues a contaminarnos con lo que hay en el palacio real, con el exceso de comida, con el exceso de vino, con lo que haya aquí. No nos obligues a contaminarnos con todo ello. Y les dijo: nosotros vamos a llevar una vida apegada a los principios de la palabra de Dios, porque conocemos al Dios Todopoderoso, y vamos a llevar una vida como el Señor quiere que vivamos. El amor a Dios, hermanos, de aquellos jóvenes fue más grande que cualquier tentación que pudiera presentarse en la vida de ellos. El amor a Dios, la lealtad a Dios fue más grande que cualquier situación que pudiera venir a su vida. A veces nosotros, hermanos, en diferentes circunstancias nos encontramos con cometer algún pecado, alguna maldad. Y a veces muchas personas, y no hablo de alguien en específico, todo el mundo, todas las personas, muchas veces no hacen algo malo por miedo a las consecuencias. Y yo no hago esto porque pues luego a mí me va peor. Y si yo pudiera matar a lo mataba, pero no lo mato porque me meten a la cárcel. Y si yo pudiera cometer adulterio, cometería, pero luego ¿qué tal si una enfermedad de transmisión sexual? Mejor no. Estos jóvenes no lo hicieron por miedo a las consecuencias, lo hicieron por amor a Dios, por amor a su palabra, por creer en Él, por honrar a Él. Por eso nosotros, hermanos, cuando nos encontremos en alguna situación, podemos decir: yo no hago esto por no ofender a mi Dios, porque Dios me ha pedido que tenga una vida de santidad. No por miedo a las consecuencias, porque Dios no quiere que le sirvamos por miedo, sino por amor a Él, por amor a su palabra. Pero aquí quiero hacer un reconocimiento también, hermanos. ¿Cómo es que aquellos jóvenes, tan jóvenes, tomaron esa decisión de no contaminarse con lo que había en el palacio? ¿Qué tenían en antecedente ellos? ¿Qué había en su vida desde niños, desde pequeños? Pues la educación de sus padres,
la comunión de sus padres, la guía de sus padres, el llevarlos sus padres a ellos desde pequeños a los pies del Señor. Recuerdan ustedes, hermanos, que el Señor habló en Deuteronomio 6 y les dijo a los judíos que amaran al Señor y que les enseñaran a sus hijos, y que andando por donde fueran, por el camino, en la casa, en el trabajo, en donde estuvieran, les mostraran a sus hijos el amor a Dios y que amaran ellos a Dios. Por eso, hermanos, tan importante es la educación de los hijos, tan trascendente para la vida de las personas, la educación de los hijos, porque los hijos cuando son pequeños los tenemos aquí a nuestra alcance, en nuestras manos. Pero cuando son jóvenes y que tienen que tomar sus propias decisiones y que se les abre una oportunidad o miles de oportunidades de pecado, no están ahí ya los padres para estarle diciendo: mijito, pórtate bien, mi hijita, no hagas eso. No, tienen que tener sus convicciones bien firmes en lo que han creído, en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, para tomar ellos también sus decisiones cuando no los están viendo sus papás, y decir: no me contaminaré con esta situación que se me presenta. No está mi papá ni mi mamá aquí viéndome, pero yo no me voy a contaminar. Y lo mismo puede pasar en cualquier otra situación, como en el matrimonio, por ejemplo. ¿Cuántas oportunidades pueden abrirse en la vida matrimonial a cometer algún adulterio? Al cabo no está mi mujer ahorita, o no está el esposo, pero está la convicción firme de haber creído en el Señor, pero está en la entrega al Señor, está la educación que recibí desde pequeño, cuando mis padres enseñaron, o mis abuelos, o alguna persona en la iglesia me enseñó. Por eso, hermanos, tan importante la educación de los padres. Y la palabra de Dios habla no solamente de la responsabilidad de los padres, sino de los abuelos también. Tenemos responsabilidad con los nietos. No pensemos que ya no es nuestra responsabilidad. Por eso yo he pensado muchas veces, ojalá que algún día mis nietos puedan decir: mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana y todos los días se arrodillaba pidiendo por mí, intercediendo por mí, suplicando a Dios por mí. Ojalá que algún día, y no porque me lo reconozcan ni por mucho menos, sino porque mis nietos puedan tener una vida consagrada al Señor, y que cuando se presenten las situaciones de adversidad como estas, puedan tener un ejemplo que les ayude, y puedan decir: si Él pudo hacerlo, que era un humano como cualquier otro, con todos sus errores y sus debilidades, nosotros también podemos hacerlo. Por eso, hermanos, es importante que estemos orando y que estemos dando el ejemplo correcto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a cualquier persona menor que nosotros, para que seamos de ejemplo. No para que nadie nos reconozca, no, sino para bendición de los que vienen en futuras generaciones. La gran decisión, hermanos, de estos jóvenes fue no contaminarse. Pero hoy nosotros, todos nosotros, tenemos que tomar también decisiones. Y la principal decisión que cada uno de nosotros debe tomar, y algunos ya la hemos tomado, es de creer en Cristo, es de recibir a Cristo en su vida, en su corazón, es de invitar a Cristo y decirle: Señor Jesucristo, yo he vivido alejado de ti, pero hoy quiero que te quedes en mi vida, en mi corazón. Y Cristo es un espíritu que puede estar en nosotros, puede guiarnos, puede dirigirnos, pero sobre todo darnos la salvación y la vida eterna. Porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un mensaje también diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú
y toda tu familia. El ejemplo es lo que nos puede llevar a que cada uno de nosotros recibamos a Cristo. Esa es la primera gran decisión que la palabra de Dios invita a todos nosotros a que la hagamos. Si alguien no ha tomado esa decisión, hoy es el día, hoy es el momento de hablar con el Señor y decirle, ahí desde su pensamiento, desde su corazón, yo quiero recibirte. Ven a mi vida, ven a mi corazón, quédate conmigo. Y el Señor le escucha y el Señor se quedará en su vida. Una gran decisión que marcará el resto de nuestra vida por la eternidad. Y quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Aquí, en la vida de Daniel y sus amigos, la bendición divina. Y Dios da gracia. La palabra gracia quiere decir regalo, un regalo que recibimos de Dios. Y dice la Biblia, en el pasaje que leímos, que Dios dio a Daniel y a otros tres de sus compañeros gracia, les dio conocimiento, les dio inteligencia, les dio visión a cada uno de ellos, para que estuvieran ahí en el palacio y que tuvieran una aportación significativa para aquel pueblo. Y hermanos, 3 años estuvieron ellos siendo instruidos en todo lo que había en Babilonia, en el idioma, en la cultura, en todo lo que ellos tenían, para que ellos supieran, para que tuvieran el conocimiento de lo que estaban, del país en el que estaban viviendo. Y fueron nombrados por el rey gobernadores, gobernantes de ahí. El más importante de ellos fue Daniel, el que estuvo en el gobierno más grande. Y los otros 3, el rey los puso en diferentes ciudades importantes para que gobernaran ahí y para que dirigieran esos, podríamos decirlo en nuestras palabras, esos estados. Y ellos resolvían todas las situaciones, ellos estaban al frente del gobierno, ellos dirigían, ellos guiaban con la dirección de Dios, con la bendición de Dios, con la sabiduría de Dios, guiaban a todo ese país. Por eso Nabucodonosor, años más tarde, decía, esta es la gran Babilonia que yo construí. ¿Que yo construí? Para nada. Si fue la gran Babilonia en el progreso, fue por la presencia de estas personas que ayudaron a progresar. Qué gran bendición para Babilonia el que estos jóvenes estuviesen puestos por gobernantes. Y no solamente durante su juventud, toda su vida hasta que murieron. Qué gran bendición para aquel pueblo que tuviesen estas guías. Qué gran bendición para aquel rey que tuviera estos consejeros que en todo momento estuvieran hablándole y diciéndole cuál es la voluntad de Dios, qué es lo mejor, cuál es la mejor decisión. Consejeros que no venían para adularlo y para decirle mentiras, sino para mostrarle el camino correcto. Qué gran bendición para aquel pueblo de Babilonia, el que tuviesen estos gobernantes, estos gobernadores que estaban dirigiendo a todo el pueblo. Pensaba en nosotros como país. Qué gran bendición sería que el gobierno, que el presidente de la República, que el gobernador, que los presidentes municipales tuvieran un equipo de gente como esta, de gente cristiana, de gente consagrada, de gente que fuera de bendición, de sabiduría divina, de sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cómo sería nuestro país? Seguramente que prosperaría, que habría trabajo, que habría paz, que habría seguridad, que habría salud, que habría educación. Todo lo necesario. Estaríamos en un país muy desarrollado. Si hubiera gente como esta en el gobierno, ahora que están los candidatos para la presidencia y para las diputaciones, las senadurías, nunca he visto yo que presenten un equipo de gente como esta. Desgraciadamente, no hay personas como ellas en el gobierno. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados por Dios
también para ser de bendición a las personas que nos rodean. Quizás ninguno de nosotros va a estar de consejero del presidente, ni del presidente municipal, ni del gobernador, ni vamos a estar en sus gabinetes, ni mucho menos. Pero en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, podemos ser de bendición a las personas que nos rodean. Podemos ayudar, podemos dar consejo, podemos dar guía, podemos presentarle al Señor, podemos leerle su palabra a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, también a nuestros compañeros de escuela, de salón de clase, los que son jóvenes y que estudian. Podemos ser de bendición para nuestros vecinos. Y les he dicho muchas veces que a veces no sabemos qué situación vive nuestro vecino que está ahí al lado de nuestra casa, a una pared de distancia de nosotros. No sabemos qué situación viven. Si están en una situación desesperada o en adicción, o el matrimonio se está derrumbando, no sabemos. Pero si no compartimos con ellos la palabra de Dios, no seremos de bendición. Por eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser de bendición con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros familiares, con todas las personas que nos rodean. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser de bendición cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo y de no contaminar nuestra vida. Hay un pasaje, hermanos, en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio según San Juan, en donde el Señor Jesucristo va con sus discípulos por una calle y encuentran a un hombre invidente, a un hombre ciego, que está ahí sentado pidiendo caridad, pidiendo limosna. Entonces sus discípulos se detienen con el Señor Jesús y le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre naciera ciego? Porque era ciego desde su nacimiento. Salud. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no pecó ni él ni sus padres para que este hombre naciera ciego, sino para que se manifestara en él la gloria, la misericordia, el amor de Dios. Por eso este hombre nació ciego. Y entonces el Señor Jesús se acercó a aquel hombre ciego. Hizo algo, podríamos decir, inusual. Bueno, había hecho el Señor Jesús algo parecido en otras ocasiones, pero nada como esto. Dice la Biblia que el Señor Jesús se inclinó y escupió en el suelo. Puso su saliva en el suelo y luego se agachó y con su dedo hizo un poquito de lodo con sus dedos, lo trajo y se lo puso en los ojos al ciego. Y le dijo: ve y lávate al estanque y vas a tener la vista. ¿Por qué haría esto el Señor Jesús? ¿Qué no podía haberle dicho solamente: recibe la vista, yo te concedo que veas? Como lo hizo con muchas otras personas, que sanaba, incluso que resucitaba muertos. Porque el Señor escupió y luego tomó de la tierra e hizo lodo. Hermanos, podemos ver ahí la grandeza, la misericordia de Dios, el amor, el poder de Dios viniendo, siendo derramado hasta lo más bajo, hasta lo más vil, hasta el suelo, y tomar de lo más sucio que pudiera ser la tierra, el suelo, o quizás de lo más despreciado, y ponerlo para hacer un milagro. Eso es lo que hizo el Señor Jesús con nosotros, de lo más grande, de lo más misericordioso, de lo más poderoso aquí, en la vida de cada uno de nosotros, que no somos nada, para hacer milagros el Señor, para hacer de bendición a otros. Por eso la gracia del Señor baja a nuestras vidas, que somos tan indignos, tan pecadores. Y no por nosotros, sino por lo que Él es el Señor en nuestras vidas. Como cuando el Señor depositó su ADN, su saliva, y pudo tener aquel ciego esa bendición. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados
a ser de bendición, no por nosotros, no porque es lo que yo soy, o lo que yo he logrado, o porque yo soy un hombre de oración, no, porque yo soy del polvo. Pero la misericordia grande de Dios nos ha alcanzado y nos ha hecho que seamos de bendición para los hermanos, para las demás personas. Cada uno de nosotros, por eso les digo, hemos sido llamados para ser de bendición a las personas que nos rodean. Quiero pasar al último punto y comentar, quisiera brevemente, dos situaciones que vivieron Daniel y sus compañeros. La primera situación fue cuando el rey se le ocurrió hacer una estatua de su persona, hacer un ídolo de su persona y decir a todo el pueblo que cuando oyeran la música que él estaba programando, todos se tenían que arrodillar. Todo el mundo se tenía que arrodillar ante la estatua, ante el ídolo del rey. Los compañeros de Daniel, que en ese momento estaban ahí, no lo hicieron. Y cuando sonaban las bocinas de aquella música, todo el pueblo se arrodillaba, pero ellos permanecían de pie. Entonces inmediatamente fueron el acusador a decirle al rey: ellos no se arrodillan cuando oyen la música y no se arrodillan ante tu estatua. Entonces el rey se molestó mucho, se enojó. ¿Y cómo que no? Pues si es un decreto del rey, ¿cómo que alguien va a desobedecer lo que yo estoy mandando? Tráiganlos. Y los trajeron y el rey los señaló y les dijo: ¿por qué hacen eso ustedes? Los voy a matar. Tienen que arrodillarse, si no, están muertos. Y ellos les dijeron: no nos vamos a arrodillar ni ante tus ídolos ni ante ti. Creemos en el Dios Todopoderoso y Él puede librarnos de cualquier situación y de tu mano. Entonces dice la Biblia que el rey se enojó más todavía y que mandó prender un horno grande donde solían echar a las personas para matarlas, y mandó que prendieran el horno 7 veces más fuerte de lo que normalmente lo hacían. Y una vez que el horno estaba caliente, lo más ardiente, los amarraron de las manos y los aventaron a ese horno de fuego. Y ellos dijeron: Dios nos va a librar. Eran humanos finalmente, y no sé cuál sería su pensamiento, si estarían preocupados o si estarían con las emociones alteradas, pero los aventaron. Y dice la Biblia que no les pasó nada. Estuvieron ahí en el fuego, y cuando el rey se asomó de lejos al horno, vio que había 4. Habían echado solamente a 3, pero vio que había 4 personas. Y dijo el rey, reconoció: es su Dios que los está librando, que los está protegiendo. Y cuando los sacaron, ni siquiera olían, dice la Biblia, a quemado, a humo, nada, completamente. Dios les había librado de todo ello. Hermanos, Dios nos ha invitado a que no nos arrodillemos ante los ídolos. Y hermanos, los ídolos no solamente son imágenes. A veces los ídolos no los hacemos nosotros mismos. A veces es un carácter irascible, estar enojado, estar regañando, estar molestando a todo mundo. Y cada vez que se practica eso, es como si se arrodillara ante un ídolo. Tal vez es la codicia en todas sus formas. Tal vez son acciones, tal vez son actitudes, tal vez son pensamientos, tal vez son fantasías en las que a veces desviamos la vista de nuestro Dios y nos arrodillamos ante otras cosas. Esos jóvenes, sabiendo que arriesgaban su vida, decidieron no arrodillarse, y Dios los protegió. Así nosotros, hermanos, decidamos no arrodillarnos ante ídolos que creamos nosotros mismos, y Dios nos protegerá.
Y por último, se da otra situación con Daniel. También otra ocurrencia del rey. Y dijo que en los siguientes 30 días, si alguien se ve que ore o que pida algo a alguien más que no sea yo, entonces lo vamos a matar también. Y lo vamos a echar a un foso, a una cueva donde tenían leones. Y dice la Biblia que Daniel iba a su casa, abría las ventanas de su casa, de su recámara, y se arrodillaba frente a una ventana que daba hacia donde él consideraba que estaba Jerusalén. Y ahí oraba 3 veces al día. Y no era una oración pequeña, era una oración seria, constante, reposada, hablando con Dios, expresándole a Dios lo que había en su corazón. 3 veces al día. Y no dice la Biblia que empezó a hacerlo cuando la amenaza, siempre lo hacía, siempre lo había hecho, siempre había orado. Y otra vez vinieron y lo acusaron ante el rey. Y Daniel era en ese tiempo ya un hombre maduro. Y el rey no quería deshacerse de un consejero tan sabio como Daniel. No quería perder a un hombre que le ayudaba en todo su reino. Incluso el nombre que le pusieron, Balsasar, significa el que ayuda al rey. Y les dijo a los que lo acusaban: oigan, pues ¿cómo? Si este hombre es el que me ayuda, ese es más fiel servidor, ¿cómo lo vamos a matar? Y como las leyes de Persia eran, creo que se detuvo el reloj, bueno, era que no podían abrogar ninguna ley, tuvo que cumplir la ley. Y pusieron a Daniel, echaron a Daniel en el foso de los leones. Tenían leones hambrientos que cualquier persona, cualquier animal que caía, inmediatamente lo destrozaban. Fue al foso de los leones. Y dice la Biblia que el ángel de Dios, que Dios mandó un ángel que lo protegió de los leones y no le hicieron ningún daño. Y estuvo toda una noche allí, encerrado en aquella fosa de los leones. Y yo estaba pensando, ¿qué habría hecho Daniel durante toda esa noche? ¿Qué había pensado? Y es solamente una imaginación, porque la Biblia no dice nada de lo que haya hecho. Yo me imagino que Daniel, con toda tranquilidad, con toda valentía, ante la presencia de aquellos leones, se arrodilló y oró a Dios. Y le dijo: gracias, Señor, porque me permites estar en este lugar, pero gracias porque me cuidas, gracias porque no me hacen nada estas fieras, gracias porque estás conmigo, porque estás en mí, gracias. Y después de pasar un buen tiempo orando, me imagino a Daniel con todo reposo, con toda tranquilidad, buscar un lugar y recostarse y repetir el Salmo 4:8. ¿Lo recuerdan? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me imagino que Daniel le repitió este texto, se recostó y se durmió plácidamente, confiando plenamente, teniendo su fe plenamente en el Señor. No estaba arrinconado, temeroso, que no me vayan a ver los leones, no. Estaba tranquilo, estaba contento, sabiendo que Dios le iba a librar. Amados hermanos, todos nosotros podemos pasar por situaciones y a veces Dios no nos evita pasar por situaciones difíciles, dolorosas a nuestra vida, como el horno de fuego o como la cueva de los leones. Pero sí va con nosotros a todo momento y sí nos protege, sí nos libra del peligro, sí está con nosotros. Podemos nosotros en ese momento tener alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, alguna petición delante del Señor y sentirnos de alguna manera agobiados o tristes.
Pero podemos tener también la misma actitud de Daniel, que oraba siempre, que mantenía su vida en oración constantemente. No era un momento en la mañana orar y olvidarse, no, durante todo el día estaba hablando con Dios. Y orar no es repetir una misma oración. Orar es hablar con Dios, con el Padre Celestial, y decirle: Señor, me pasa este problema, tengo esta situación, tengo esta adversidad, tengo este dolor o tengo estas consecuencias en mi vida. Ayúdame, ten misericordia de mí, líbrame de todo esto. Y el Señor nos escucha y en su misericordia puede librarnos de cualquier adversidad. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es el desorden que puede haber en tu vida? Hoy el Señor puede cambiar tu vida si tú entregas tu vida a Él, si le recibes como Señor y Salvador. Y la petición más importante, la decisión más importante que cada uno de nosotros debemos tomar es de recibir a Cristo en nuestra vida. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 2: a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio Dios el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso el Señor nos está invitando a todos, y especialmente si alguien no ha hecho esta decisión, que hoy invite a Cristo a su vida, a su corazón, recíbalo y sea un seguidor de Cristo. Dios no esclaviza, Dios no subyuga, Dios no, al contrario, tiene las bendiciones para nosotros y la ayuda en todo momento para nuestra vida. Invítelo a su corazón, recíbalo. Pero también la decisión de todos nosotros es a no contaminarnos con nada que haya en el mundo que nos pueda conducir al pecado. Tener una vida de oración, orar en todo momento y ser de adoración a nuestro Dios. A eso nos ha llamado Dios, a adorarle, a servirle. Que Dios les bendiga, hermanos, y ojalá que todos podamos tomar las decisiones que la palabra de Dios nos invita. Vamos a continuar.